Antes de comenzar con este vídeo, recordaros que tenéis ahora mismo disponibles las ofertas mensuales de este mes en eneva.com. Durante los próximos 5 días tenéis disponibles estas ofertas. Ojito que se agotan muy rápido. Tenéis con un descuento bastante alto, por ejemplo, Forspoken, el último juego de Square Enix, a prácticamente mitad de precio. Pero luego tenéis muchos otros, incluso Borderlands por 5 euritos, DayZ y bueno, una cantidad de juegos sumamente conocidos y que hoy podéis conseguir a un precio muy reducido. Recordad que las existencias son limitadas, os voy a dejar abajo un enlace directo a esta página con el listado de todas las ofertas de este mes. Y sin más, seguimos con el vídeo. Y es un tío que tiene que tener una cabeza bastante prominente. No me refiero a la que se ve ahí, sino una cabeza. El tío imbécil no es, ¿eh? Y tonto no es, ¿eh? O sea, yo lo que os digo siempre, la base del lore, o sea, todo lo que es la base de la historia de shadowlands y tal, me encantó. Conceptos muy profundos que no cualquiera sabe. Pero no sé qué falló, pero no funcionó, no conectó con nosotros para nada. ¿De qué estaba hablando? Empieza fuerte. La verdad, las preguntas del chico este, el canal este, yo no lo conocía, la verdad. Es un canal súper grande, pero no lo conocía. Hirumadex. Muy buenas preguntas, todas. La verdad que las preguntas están muy bien elegidas. Y cuando entrevistas a Blizzard, normalmente tú haces un listado de preguntas y ellos te dicen esta sí, esta no, esta sí, esta no. Pero las preguntas las he hecho muy bien. Hemos visto entrevistas en el pasado de gente que hace preguntas pero el tío están muy bien las preguntas, la verdad. Primera pregunta. ¿Qué es lo que Zooval? ¿De qué hablaba Zooval? At the end, the jailer is talking about his death and what is to come, when he was dying and stuff. At the end of the raid, is it possible that we're going to see some more of that in Dragonflight, or is that something like far off in the future? Well, yeah. So when you think about the jailer and what he was talking about, and he talks about how, the full context is a cosmos divided cannot stand against what is to come. Yeah. And so clearly he had something in mind that he was concerned about. And from his point of view, he was the only one who could solve it. He was the only one who could stand against whatever this is. But his reference is not the first time that we've seen speculation or discussion about potential threats that are out there. If you look at some of the stuff that Fareem writes about in his journals, he has a lot of speculation about it. There was an oracle in Zereth Mortis, Sejura, who says a few lines that talk about cosmic powers and stuff, and even dating back to, like, say, N'Zoth in around the time of BFA during 8.3 and things like that. He was talking about something coming and wanting us to be, N'Zoth wasn't talking about killing us. He wasn't talking about just wiping us out. He was talking about, like, yeah, join me, come. Oh, and he I was thought talking. That was just like him, like, posturing. I didn't know that was actually like a threat. No, he was. He has. If you go back through and look at things, this was seated back in there as well. So when you have, like, multiple. El tío ha dicho literalmente que ya en la época de BFA ya estaban poniendo pistas y miguitas de pan de ese peligro del que hablaba Zooval, ¿no? Cuando matamos a Zooval, el pobre hombre se pasa toda la expansión diciendo que nos va a matar y que es muy fuerte, muy grande y que malo soy, en vez de decirnos claramente que porque hacía las cosas. Cuando está a punto de morir nos dice la frase tan ridícula de yo quería salvaros a todos, ¿vale? Entonces Danuser estipula que ese mal que desconocemos, que por cierto tenemos pendiente un vídeo que ya a ver si lo sacamos de una puñetera vez, es algo que ya está en el lore desde hace mucho tiempo, está plantado desde antes, incluso desde la época de BFA, desde entonces. Recordad que Danuser ya toma las riendas con todo BFA. El lore de BFA es de Danuser. Metzen y el equipo de Metzen dejan de trabajar en Warcraft, en su lore, después de la cinemática de BFA. El resto es todo Danuser y su equipo, tened en cuenta. Entonces él comenta, ¿no? El ejemplo más claro, ¿no? Habla sobre eso, de que esta amenaza no es algo nuevo, ¿no? Ya han hablado otros personajes sobre esta amenaza que no conocemos todavía. Comenta lo de Alfirín, sabéis que lo conocemos en Ceres Mortis, que comenta todas las cosas que comenta, que esto lo hemos hablado muchas veces. Habla sobre el oráculo, que también nos habla sobre este peligro extraño que no conocemos. Pero lo más interesante es esto, ¿no? Que ya en Zoth está justamente hablando eso. Que en Zoth realmente no nos amenaza, nos dice, los voy a destruir. Y es cierto, en Zoth insiste, nos dice una y otra vez, soy el único que puede salvaros para lo que está por venir. Claro, nosotros relacionamos
enseguida se referirá al carcelero, cuando conocimos al señor Zooval, ¿no? Pero no, se refiere a algo más, se refiere a justamente lo que teme Zooval. Entonces, este peligro que no conocemos está en el lore hace mucho, mucho tiempo, según Danuser. O se le ha ocurrido ahora y le ha venido muy bien esto. Of different backgrounds, obviously. Yeah. N'Zoth is of the void, and the jailer is of death. It starts, painting a pattern and of this knowledge that isn't just one person's perspective, but other entities having perspective on this too. So, we try to tell these stories in places and settings where they feel most appropriate. And, certainly in the Dragon Isles right now, the story that we're telling is one about the dragons and the aspects and kind of them as a people. But this thread isn't something that we've forgotten about, but it'll surface again in the right setting and as it's building towards learning more about what might be going on. Yeah, because I just assume like most people think it's like the Void Lords, but if N'Zoth was the one warning about it too, it's... Vale. Comenta, ¿no? Que es un peligro, ¿vale? Que no hemos olvidado, lo tenemos presente, ¿no? Está ahí. Pero que ahora estamos enfocados en toda la historia de los dragones y toda la historia de Dragonflight. Que es algo que surgirá en el futuro cuando el tiempo sea el adecuado. Así que, para adelante. Bueno, y ahora comenta sobre el tema, la pregunta del chaval. El chaval pregunta cosas que sí. Muy bien. Learning more about what might be going on. Yeah, because I just assume like most people think it's like the Void Lords, but if N'Zoth was the one warning about it too, it's probably not that. Would you say that is probably true? Well, N'Zoth is the relationship between the old gods and the Void Lords is one that is interesting and hasn't been delved into a ton so far. Oh, really? But it's certainly something that should we delve into the void again in the future, which you can probably imagine that we might be. That's something that would be interesting to explore there for sure. Okay, so what you're saying is they're not just necessarily mindless minions of the Void Lords then? Well, no, they definitely are not. And the thing about the void that makes it different from the other cosmic forces, when you look at like the Titans, who are the epitome of order, literally the embodiment of order as a force, they have a hierarchy and a structure, and everything is very kind of rigid and planned and laid out. And the light is similar in that regard, in that there is like a true path that the light wants to see and it believes is the one way to do things. But the nature of the void is one of possibilities. And part of believing in infinite possibilities is that you need to be open to changing your plans and evolving and adapting when a better option comes along. That's one of the strengths of the void, is its adaptability. And you could also say that like life is an adaptable sort of force as well. As even Fel in its own way is adaptive and changing and chaotic in its nature. So it's interesting how these cosmic forces have similarities and differences that aren't always just apparent in terms of like their intent and their whether they seem benevolent or good or not. So to answer your question, beings of the void are contentious by nature and adaptable by nature. And so if N'Zoth or the Void Lords have a strategy to begin with, they're more than willing to adapt and change as a better path to success comes along. Okay. Esto es súper interesante, ¿vale? Claro, le pregunta al chico. Entonces, claro, le pregunta al chico. Nosotros, claro, cuando N'Zoth nos decía eso, pues igual N'Zoth se refería a los señores del vacío, pero claro, no, porque N'Zoth supuestamente es uno de los adalides o uno de, digamos, uno de los enviados por los dioses antiguos, por los señores del vacío. Entonces no puede ser que sea ese el peligro del que habla. Danuser no duda ni nada, pero dice, bueno, es que es relativo, ¿no? Porque, claro, los señores del vacío, y comenta, ¿no? Y confirma que tocaremos otra vez el vacío en el futuro, que está claro que lo vamos a tocar, ¿no? Hemos visto pistas sobre ello. Y comenta eso, ¿no? Que los dioses antiguos realmente tampoco son seres sin voluntad ninguna que siguen a sus señores, los señores del vacío, ¿no? Ciegamente. Sino que una cosa que define muy bien al vacío es su adaptabilidad. Ellos tienen un objetivo final, un objetivo
que lo ven al final del camino, ¿no? Que es donde quieren llegar a conseguir. Pero fácilmente pueden adaptarse a los cambios y cambiar incluso de fidelidades. Puede que los seres antiguos puedan de alguna forma seguir su plan independientemente de los señores del vacío, que incluso nos ayuden a repelerlos de alguna forma. No sé si me explico. Puede ser que los dioses antiguos busquen algo en Azeroth y hayan visto en una de sus diversas posibilidades de futuro, que así trabajan ellos, ¿no? Ellos ven diferentes posibilidades y atacan. Pueden que hayan visto a sus señores del vacío, a sus propios dueños o creadores como enemigos. We have the alternate Azeroth timeline. That's not entirely the same as Azeroth, the one where the Murloc goes back in time and makes As-Murloth. Vale, se ríe. La siguiente pregunta es si vamos a otras líneas temporales, alternativas en WoW durante Dragonflight. Vamos a ir a un Azeroth alternativo, como el que vimos, ¿no? El Azmerloth, este de los Murlocs. Fue una misión muy original, me gustó mucho. Algo así, ¿no? Pero un poquito más realista, ¿no? Que si vamos a viajar a otras líneas temporales de Azeroth durante Dragonflight. Se ríe. Are we going to see any more like alternate timelines in Dragonflight? Well, that's a bit spoilery. Es un spoiler. Certainly, we've got bronze dragons, we've got infinites, as you've seen, kind of got something going on there. So I think it's a safe bet that certainly we have some storylines planned with time and those forces. As-Murloth was a special case. That's a really fun quest line, that whole series of events. Everybody's Murlocs. Yeah, it's super fun, super flavorful. Our quest designer, Kate Bankson, who worked on that, is awesome and did a lot of fun. Had a lot of fun with that. And so, time ¿Cómo lo odias, eh? and playing with possibilities and possible realities, I think, is definitely part of the storyline. Well, not exactly the same as As-Murloth or doing riffs on that, but it's definitely fundamental to this guy that's on the screen. Se enrolla, ¿eh? And que sí, vamos. Caring about time and what he perceives as inevitability and what others might see as only one of many possibilities. So all that stuff yet to play out. I get it. Que sí, vamos. I'm going to jump ahead on these because we were talking about. Siguiente. So in Dragonflight, we saw the infinite Dragonflight seems to be a lot more negotiable. In the past, they have never been, which is quite the change. Does this mean we're going to have more infinite Dragonflight lore coming up? Like in the way where... Esta pregunta me gustó mucho porque es muy buena pregunta y muy bien planteada. Nosotros el vuelo infinito lo hemos conocido en el pasado, lo hemos visto en la Lich, lo conocimos, luego en Cataclismo, pero siempre han sido como protagonistas muy de fondo de armario, ¿no? Protagonistas muy de, mira, un dragón del vuelo infinito, qué malo es, pero no teníamos otro trasfondo, ¿no? Quitando la supuesta historia, Murothon, quién era Murothon realmente. No hemos visto mucha historia detrás del vuelo infinito. Entonces le pregunta, ¿no? Que si tienen planes de meterle mucho más trasfondo. Hemos visto, ¿no? Durante la cadena de misiones de aquí de Valdrake, cuando vamos con Chromie a rescatarla, vemos a ese miembro del vuelo infinito, no me acuerdo cómo se llamaba, que conversa y es... No sé, está más vivo, ¿no? Tiene más trasfondo, ¿no? Parece que son incluso... Podemos negociar con ellos, ¿no? Y pregunta, ¿no? Justamente eso, si vamos a tener más, contenido, lore sobre vuelo infinito. A ver qué dice este hombre. We might be able to actually negotiate with them instead of only just killing them. Again, you're touching on spoilery stuff. Spoiler otra vez. Yeah, Para eso te llaman. Para contarte cosas, para preguntarte cosas, a ver si sueltas alguna pequeña pista. Claro que es un spoiler, tío. No te voy a preguntar... Bueno, en fin. In like the most non-spoilerly way possible. What I would say is like the past stuff that we've seen with the infinites, sometimes it's been hard to tell exactly what their end goal was or what these different things that they were doing was leading to. Clearly they were messing with time and so forth, but it didn't always kind of fit together. And what we tried to do in their storyline in Dragonflight is tell they have a clear objective. They have a thing that they want to have happen. And I think that as we go forward into these stories, they will get closer and closer to having events go their way, but that they are not a monolithic entity either.
we were talking about like the void order lords versus void and things like that. And there's a similar philosophy of that in how they look at time. Nozdormu, being empowered by the Titans, has kind of that Amenthul view of things where, there must be one time stream. There must be one way that things work out and that play out, and you are the custodian of that. And that's always been the thing the way he's seen things. Bueno, explicando, ¿no? Comenta que sí, ¿no? Que el vuelo infinito siempre ha sido, pues, oye, sabíamos un poquito sus motivaciones eran muy superficiales, ¿no? No conocíamos muy bien qué estaban haciendo, sabíamos lo que hacían, quién era el que estaba detrás de todo eso, pero poco más. Y sí, ¿no? Que durante esta expansión vamos a ir conociendo un poco mejor ese trasfondo porque el vuelo infinito tiene un objetivo realmente, ¿no? Y ahora habla sobre Dormu, ¿vale? Que esto es interesante también lo que comenta. Thule view of things where, there must be one time stream. There must be one way that things work out and that play out, and you are the custodian of that. And that's always been the thing the way he's seen things. Mm-hmm. But the infinites have that, it's in their name. There should be infinite possibilities. There should be infinite timelines. There should be infinite ways that this can play out. And so they have been much more willing to meddle with time and its implications than the bronze dragons have been, although some of them have shown to be pretty willing to mess with things too. Yeah, like the Dragon Soul. Dragon Soul and some of the things that Kairos did in terms of getting from Pandaria to but not all the time and I guess during the trial he was still technically the bronze dragons. They okayed the look back in time orb thing. Yeah. So but these are interconnected flights, like the infinites and the bronze. They obviously have a lot of common origins and things like that. So to answer your question, I think we will see some different sides of the infinites and understand that they are not a monolithic entity, and they have some adaptability within them as well. That's interesting, because in the past they've always just kind of randomly done stuff, which made some very interesting dungeons and quests. But now it's actually fun to see them do something more than just like, we're going to mess with stuff just for the sake of it. Mm-hmm. Okay. Vale, bien interesante, ¿no? Claro, una cosa importante que a veces no se olvida, pero es como hay que refrescarlo, ¿no? El vuelo infinito y el vuelo de bronce son vuelos interconectados. O sea, la gente del vuelo infinito son miembros del vuelo de bronce que se han convertido en vuelo infinito, ¿no? Entre comillas. Pone como ejemplo, ¿no? Nozdormu fue concedido sus poderes por los titanes directamente, y él tiene en la cabeza el convencimiento de que tiene que haber solamente una línea temporal, la línea temporal verdadera, ¿no? Esto viene de parte de los titanes, el orden, que sabéis que son justamente eso, ¿no? Que su pensamiento y su debilidad también, ¿no? Solamente existe una verdad. Sin embargo, el vuelo infinito, la diferencia con el vuelo de bronce es justamente eso. Son más, digamos, adaptables y son más, digamos, están más propuestos, son más abiertos a la hora de jugar con las líneas temporales con un fin en concreto que tienen, que no sabemos cuál es, que seguramente el fin sea similar al del vuelo bronce, proteger la línea temporal. Igual ellos consideran que, pues, para proteger o conseguir su objetivo necesitan romper las reglas que tiene el vuelo bronce. Entonces, bueno, justamente la clave es esa, ¿no? Que son vuelos conectados y vamos a conocer mucho más el trasfondo que hay detrás de ellos. No van a ser monolíticos, no van a ser como hasta ahora, ¿no? Que siempre hemos visto el vuelo infinito un poco como, es que voy a romper la línea temporal, pero tampoco sabes por qué, ¿no? Es decir, vamos a tener un lore del vuelo infinito mucho más supuestamente elaborado, ¿no? Que entiendas por qué sus motivaciones y ver también su otra forma de ver las cosas, su diferente opinión respecto al vuelo de bronce. Así que bueno, interesante. Okay, so next question. Will we see a continuation of singular storytelling? As in no more covenant/faction/class splits of the story? Because like in Dragonflight, everybody has the same story, but like in all the previous expansions, you had to like play different things in order to get it all. Do you guys like this style, or are you going to go back to the splitting it up in future expansions? Ay, perdón. Interesante esta pregunta. Bueno, la pregunta que hemos siempre hablado, ¿no? En Shadowlands, y también en el pasado en alguna otra expansión, por ejemplo en Legión misma, para conocer toda la historia del lore, la historia estaba como dividida, ¿no? Incluso BFA, ¿no? Por ejemplo, en BFA, si tú eras Horda, conocías la historia de BFA desde el punto de vista de la Horda, y si no jugabas Alianza, perdías mucha parte de la historia. Lo mismo con Shadowlands, pierdes mucho lore, dependiendo de la curia a la que te vinculabas. En Legión, pues,
perdías un poquito de lore con el tema de las armas, artefactos, el tema de las sedes de clase. Entonces le pregunta, ¿no? Que ahora mismo en Dragonflight tenemos una historia mucho más lineal, una historia donde no está, digamos, separada por tu clase, por tu raza, por tu facción, sino que es la misma historia para todos, que si van a volver en futuras expansiones a utilizar el recurso que han utilizado en el pasado de o sea, separar la historia, ¿no? Dependiendo del punto de vista de quién seas, si eres una facción u otra, es una clase u otra, ¿no? ¿Qué les gusta más, qué les gusta menos, o se habían abandonado completamente esa forma de contar la historia? Expansions. Well, what I would say is that we try to tell the story in a way that is most befitting the kind of tale that we're telling. So, like, for BFA, for example, because that was all about these two factions fighting one another, it would be very difficult to tell one story that encapsulated both points of view, and so we tried to make it very different. But and Legion had the class flavor and different artifact lines and class order halls. That makes covenants sense. and shadowlands, like you mentioned. But the thing is that regardless of how many people we have working on this and the time we have to work on any expansion, like ultimately the amount of content we make is like a pie, right? Mm-hmm. And you can decide how you want to divide that pie up. But the more you divide it up, the smaller each slice is. And there's only so much time, there's only so much resources and a number of people and like all that sort of stuff. And so every time we make a choice to tell lots of different stories, which was really cool with like Legion and the artifacts and stuff like that, but it has a cost to it in terms of the overall quantity that any one player, unless again they play all the variations, is going to see. Oh. So with Dragonflight, it was really nice because this was a great opportunity to tell a very unified, singular story. This wasn't about dividing into factions or even not as elaborate as covenants. We still want everybody to be able to play everything, and Alliance and Horde weren't at each other's throats. So while we have some different quest text and things like that based on what faction you are or who you're talking to sometimes, we didn't have to write whole swaths of content that was distinctive. And so that ends up being like everybody gets the whole pie in Dragonflight, which is really cool. But I won't say that we won't ever if the story is fitting of having certain paths or certain. Hombre, no lo había pensado yo así. Bueno, comenta, ¿no? Que depende mucho del contexto de la historia, ¿no? De que vaya la historia. En BFA tiene sentido, ¿no? En la guerra de facciones era muy difícil contar una sola historia para ambas facciones, ambos puntos de vista. Entonces decidieron, pues, tener una historia diferente en cada facción. Con el tema de Legión, pues el tema de las sedes de clase, tu arma. Bueno, pues había mucho lore ahí, pero que era muy identitario de cada clase. Y luego con el tema de BFA, lo he dicho, ¿no? BFA y el tema de Shadowlands, bueno, Shadowlands ni lo comenta, ¿no? Y dice que, bueno, que en esta expansión, digamos que pues tenemos eso, toda la historia para todos los jugadores igual. Sin embargo, un punto de vista que no había pensado yo, el tema de la tarta, ¿no? Que el lore es como una tarta, ¿no? Y luego la tarta es una tarta y la vas repartiendo en trocitos y la vas repartiendo. Entonces, por ejemplo, cuando en expansiones como BFA o Legión parece que haya mucho lore, la cantidad de lore que recibe cada jugador individualmente es menor, a no ser que cojan alters y hagan la otra parte de la historia. Sin embargo, en Dragonflight hay mucha más historia, dice él, porque digamos que como es la misma para todo el mundo, es la tarta completa para todos, ¿no? Y que bueno, y ahora comentará que a futuro, pues depende. We might divide the pie up again, but it's a conscious choice that we make, and we know some of the benefits and the costs. Que depende del contexto, vamos. Because like in the Southern Barrens, for example, in Cataclysm, you get two completely different stories depending if you're Alliance or Horde. Se ve la caca, ¿eh? Mm-hmm. That was like right before all these like splits and stuff. Yeah, and so yeah, it's excuse me, it's definitely been done before, and it's in both large and small ways and things like that. But every time we do it, it does incur a cost to the overall pie that is getting divided up. So we just try to be mindful of that. Yeah, because I remember in Dragonflight. Eso estoy de acuerdo, Aklos. Totalmente de acuerdo. Eso lo he dicho yo siempre. Y soy un amante del lore, ¿eh? Siempre lo sabéis. Siempre lo digo. Lo importante, esto es un videojuego, tío. O sea, si quieres ver una buena historia, léete un libro. Ponte una serie, una peli. Esto es un videojuego. Lo importante es la jugabilidad, por supuesto. Siempre. Si un juego es aburrido, tiene muy buena historia, no lo vas a jugar. La jugabilidad es importantísimo. Número uno, importante. De hecho, el lore lo construyen alrededor de la jugabilidad. Siempre la jugabilidad es lo más importante.
De todos modos, obviamente, aunque sea eso lo más importante, no quiere decir que la historia no... que la compañía no sea buena, ¿no? Que es lo que buscamos todos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Siempre lo he dicho. Lo más importante es que el juego sea divertido. Si el juego es aburrido, ya puede tener la mejor historia del mundo. No sé, sácate un juego de Señor de los Anillos. Un MMO de Señor de los Anillos, pero mal hecho, feo y aburrido. Pues la historia de Tolkien, pero es aburrido jugar. Siempre, sí, es lo más importante, seguro. Pero bueno, termina con eso, ¿no? De que depende... Va a terminar con eso, que dependiendo en el futuro, dependiendo pues cómo venga, ¿no? El contexto de la historia, pueden que en el futuro vuelvan a volver a partir la tarta y repartir la historia por facciones o por lo que necesite ese contexto de la historia en ese momento, en concreto. Bueno, siguiente pregunta, que esta es muy importante, ¿eh? De Crexus. La pregunta que siempre nos hacemos durante mucho tiempo. ¿Esta gente ha recortado contenido? ¿Es verdad la premisa de que todo el lore de Shadowlands cambió 6 meses antes de salir la expansión? No lo dice, por supuesto, porque es un desgraciado, pero nos dice una cosa interesante sobre esto. Grave Crexus from Shadowlands. He was in a whole bunch of promotional material. He was in the cinematics and the loading screen. Were there any like larger storylines planned for him, or that was possibly scrapped that you might be able to talk about, or is that always just misdirection? Tos nerviosa. Tos nerviosa. Bueno, la pregunta básicamente que Crexus, ¿no? ¿Sabes quién es? Que Crexus apareció en todas partes, ¿no? Material promocional, cartelería, en la pantalla de carga de Shadowlands, en la cinemática CGI que sale ahí protagonista representando Maldraxxus y de repente, in-game, muere enseguida. Le pregunta a qué es debido esto. Que si hubo, que esto, por ejemplo, si Crexus forma parte de alguna parte, algún recorte de contenido que haya tenido Shadowlands. Lo intenta meter, pues seguramente cuando hizo las preguntas, y os decía que las revisan Blizzard, le habrán dicho, no, esta pregunta de recorte de contenido no lo preguntes. Pues el tío muy inteligentemente le ha metido la pregunta del recorte de contenido por aquí. Listo. Well, it was neither... Spoiler, no sale bien. It wasn't either misdirection or scrapped ideas, really. Like, the reality is that these expansions get developed over long periods of time, and cinematics and other supporting materials start even earlier in the process. Yeah. And so for example, we knew the zones, we knew that there were most of these figures, but like when it came to, say, the loading screen, we knew we weren't introducing the Primus until later in the expansion. And when we did, we would be showing Primus who had been changed by his captivity. He didn't look the same as he did in this kind of idealized sort of shot. Yeah. And so our choices were, well, we will have a statue of the Primus in the order hall, but you won't actually see the Primus until, the next patch in. And so we can't put, is either put a statue or put some other representation of Maldraxxus on the loading screen. And Margrave Crexus was a cool, character and model and things like that. And so the decision was made to put him in there as like, well, clearly he looks like Maldraxxus, so people will get it. And he is a powerful figure. Of course, he was not a long-lived character. Yeah. Which, and it would have been cool to have him around longer because he had kind of a cool backstory and a cool relationship with Draka and things like that, that you got to see in the animatic that was released. But it wasn't any kind of like, oh, we'll trick, we want to imply that there's a bigger storyline with him. No, that was basically, he served the purpose that he was intended to serve. Okay. As kind of the embodiment of, here's the ideal of Maldraxxus and what it's supposed to be, and it's getting killed off by these dark forces that are conspiring to change Maldraxxus and how it's worked. So he kind of embodied that and then Draka picked up the torch from him and Draka's allies and the player helping to restore the Covenant Hall and so forth. Crexus served the purpose that he was intended to. Yeah, that's a lot more information than I would have thought about that. It's like, I just assumed, hey, he's just a stand-in because he represents the zone well. I didn't think he was actually like that more well thought out. Yeah, we live a long time with these characters before, they end up in whatever media or the game or whatever. And so, there's a lot of thought and care and dedication that is put into these things. And so, yeah, that makes a lot more sense. Yeah. Okay.
Bueno, básicamente, ¿no? Le he metido la preguntita esta, a ver si soltaba alguna. Y comentaba una cosa que es verdad, ¿no? Que los assets, el tema, pues, publicitario, pantallas de carga, cinemáticas incluso, se hacen incluso bastante antes de desarrollar la historia. Y ellos, cuando planificaron todo el tema este de pues, la cinemática CGI y demás, esto se hizo años antes de incluso seguir con la historia de Shadowlands. Entonces, Crexus, pues básicamente era un personaje que representaba muy bien lo que era Maldraxxus. Ellos conocían las zonas, cada zona que iba a representar, los personajes los tenían más o menos claros, pero parte de la historia, cómo se iba a desarrollar, no la tenían clara. Y que ellos querían mostrar la representación, tanto en la cinemática como en la pantalla de carga y demás, de Maldraxxus, pero no querían mostrar al Primus hasta más adelante de la expansión. Entonces, no, pues no era correcto sacar a Primus en el 9.0 en la pantalla de carga. Entonces eligieron a Crexus, que era un personaje que representaba muy bien, ¿no? Lo que representaba Maldraxxus, la fortaleza, los guerreros de esa zona. Y que, bueno, pues luego lo mataron, ¿no? Que fue una pena no haber dado más pantalla, pero que no supo, o sea, que no es ningún tema de recorte de contenido ni nada, según él, lo que simplemente, pues, bueno, al final se decidió que la historia suya iba a ser esa, que iba a ser un líder de Maldraxxus que caería sucumbido, muerto por unas fuerzas oscuras y ya está, no tiene más. Así, como os decía, no ha salido bien. Intenta sacar lo del recorte. Hola, Carcelero, ¿qué tal? Nada, míratelo después. Este fin de sacar los vídeos también, pero Ibarra ha hecho una reunión con los empleados, ha filtrado y telita, tío. Mal rollito, la verdad. Lo que me chirría de estas entrevistas a veces es que hablan como políticos, mucho bla 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 y explicaciones e ideas de ideas que ni siquiera responden a las preguntas. Nada es concreto. Son políticos. Cuando terminó la entrevista, el amigo Ion le dijo al Danuser: a las 4:30 remedial en mi despacho de abogados para que no te ponga más nervioso y hables más sin decir nada. Hola, chicos, ¿qué tal? Qué descarado. Bueno, siguiente pregunta. Las preguntas también, ¿eh? Las preguntas también. There's this red dragon sleeping in the Esta es cavern buena, esta es buena. called Andrastraws, who's been there since Pandaria, and we've yet to have any ¿Os acordáis? answers as to their purpose. And in fact, there's like a Shadowlands anima orb toy which randomly teleports you there. So is there going to be anything? Do we know anything about this dragon? Because like the community's been wondering about it for a long time. We just assumed it's like an Easter egg, but can you like shed any light on the sleeping dragon? Una pregunta interesante. ¿Os acordáis de este dragón, ¿no? Que tenemos ahí? De Star, que es un dragón que está ahí dentro, que lo pusieron durante Pandaria, que está dentro de la cueva ahí durmiendo hace mucho tiempo, ¿sabéis, no? Siempre nos hemos preguntado qué es, ¿no? Si es un huevo de Pascua, si es algo que van a utilizar en el futuro y demás. Yo me acuerdo que, bueno, lo voy a comentar ahora, pero yo me acuerdo que había un desarrollador que parece que era un homenaje a su hijo, ¿no? Pero bueno, tiene historia, ¿no? Vamos a ver, lo que dice eso, ¿no? Que muchas veces meten referencias dentro del juego, a un NPC, a una cosita que, bueno, es para homenajear a un hijo o demás. De hecho, esta historia, me acordé después, esto se refiere a Def Maldonado, ¿vale? Por ejemplo, alguien le preguntó, esto es 2014, le preguntó a un desarrollador, a Maldonado, ¿vale? ¿Quién era Andestraza? ¿Qué hacía ese dragón allí? Y contestó él, ¿no? Me ha puesto $20 a que es el hijo de alguien de 5 años que se llama André, pero bueno, preguntaré por Blizzard a ver si me entero, de quién, o sea, quién hizo lo del dragón y a quién homenajea, ¿no? Y unos años después le volvieron a preguntar y dice: ostras, pues nunca me enteré quién era, te fallé. Así que bueno, es un misterio de los muchos que hay en Warcraft. No sabemos qué desarrollador hizo el dragón y a quién representaba. Bueno, una tontería de pregunta, pero oye, está interesante. Let's go on to this next one. So we have part of the Infinite Dragon like storyline where you go back in time. You go back to the Black Empire, and N'Zoth seems to recognize players while you're there. And there's been like these theories going around the community about people who haven't like purged the eye of N'Zoth from BFA. Are there going to be any repercussions with that? Was that like a hint at something to come in the future? Well, N'Zoth devotees are really attached to their eye of N'Zoth. Yeah. I know people get really, and I'm not saying. Joder, macho, la traducción en algunos trozos, lo que tiene los autogenerados, ¿no?
we never do something with it. But I also don't want people to think that every little thing that we do is adding up to that necessarily. Vale, advierte, ¿no? Dice que los devotos de Enzoth siempre están muy atentos a todo lo que pasa con Enzoth y que siempre que sale algo enseguida asumen que va a pasar X cosa, que, a ver, que ellos ponen cosas para que la gente vaya también especulando y esperándose cosas que pueden suceder, pero que tampoco todo está escrito en piedra, ¿no? Cabrón, me jodas. Bueno, se referirá también a lo del Imperio Negro que no vino después de Enzoth, ¿no? Pero bueno, sigue con eso. Very interesting. And again, we're very deliberate about what N'Zoth says when you go back there, what lines we chose. But the lore theorists are going to love to hear that. Yeah, and I actually wrote the lines. Él escribió las líneas. For N'Zoth that we put in because que ellos cuando meten alguna línea de Enzoth y tal, que lo cuidan muy bien cuidado para que diga lo que quieren que ellos que diga y que bueno, esta línea la escribió él. Vale. I wanted some very specific things in there, and that doesn't mean, you know, again, with as you've seen with Il'gynoth lines, with things N'Zoth said in the past and stuff like that. Not always. Like some of them are deliberately, you know, to make you think, or you know, some of them are not going to lead to something. But again, that's part of the Void's perspective: is infinite possibilities. Which of these is true? Are all of them true? Are none of them true? Are some of them true? All of that stuff is part of the nature of characters who are of the Void, and certainly N'Zoth too. But it is you know, again, it's interesting because N'Zoth does recognize you way in the past when he shouldn't, and yet, what does that mean when if you then, you know, did that actually happen? And then when we saw N'Zoth in Battle for Azeroth, did he have that knowledge and that memory, or is this that's the main theory? Is like all of that stuff is interesting to think about, isn't it? And again, it's worth looking back at some of the things N'Zoth and his minions have said in the past and what they've hinted at and so forth. And it's certainly fun to put all that stuff together, and you end up with that kind of, you know, the classic Charlie meme of the lines on the board connecting to everything. I think that's a lot of fun, and it seems like there's a lot of people who have fun with that stuff. So we'll see. Yeah, lo es divertido. De hecho, lo que queda vivo del lore de Warcraft es justamente las tonterías estas. Bueno, comenta eso, ¿no? Que las líneas o sea, las frases de Enzoth y como las de Il'gynoth, ¿no? Que cosas que están hechas ahí para indicarnos algo que va a suceder, cosas que no van a pasar nunca, cosas que las ponen para que le dé vueltas, que las pienses, pero que sí, que entonces nos reconoció. Claro, nos reconoció en el pasado. Entonces, claro, la pregunta es, cuando fuimos a luchar contra Enzoth en BCA, ya sabíamos quiénes éramos. O sea, ya se acordaba, ¿no? O sea, este encuentro que hemos tenido en Dragonflight con el Enzoth del Imperio Negro es anterior, es decir, ya había pasado, y Enzoth sabía quién éramos nosotros y pudo actuar en consecuencia. Cosas muy interesantes que, bueno, hemos discutido ya en el pasado, pero, bueno, realmente, no sé. Hombre, obviamente van a hacer algo con esto, seguramente, ¿no? Pero bueno. Like the main theory of that is like, since you went back in time, he recognized you, he knows which timeline is going to happen, so we can better prepare for what's going to happen. Would you say that's accurate? I would say that N'Zoth was very clever, and you know, there was much written in Chronicle and things that, you know, that have been said about how N'Zoth was the weakest. And, vale para algo? Gods and all that. And what does that mean? You know, what does that mean? Does that mean his army was the weakest? Does that mean his physical form was the weakest? Mm-hmm. Certainly not his mind wasn't the weakest out of all of them, because he has shown that he is very smart. And he's responsible for so much of Warcraft lore. Yeah, and if he is that smart and that long thinking, and if he got some possibilities tipped to him via our messing around with time, well, that's interesting to think about and what that could mean. Yeah, for sure. Bueno, básicamente eso. No dice que sí o que no, simplemente, bueno, que es interesante y que Enzoth ya sabemos por muchas referencias, por crónicas, hemos luchado contra él, que no es el más fuerte de todos los dioses antiguos, pero no es para nada el menos inteligente, al contrario. Veremos. La verdad es que ahora mismo, de todo el lore que tenemos a futuro, lo más interesante que tenemos por ahora es justamente eso, ¿no? El tema de Enzoth, y es lo que más nos ha sorprendido esta expansión, curiosamente, ¿no?
Antes teníamos muchas cosas, muchos detalles con que discutir y ahora tenemos tan poquitas cosas que nos agarramos, ¿no? Como un clavo ardiendo.